acá estamos de regreso, extrañando a Nicolás Gutman, que hoy no puede estar con nosotros, pero realizó su columna desde el exterior para enviarnos al programa. Así que la vemos enseguida. ¿Cómo entender hoy Rusia y qué papel juega Rusia hoy frente al reordenamiento mundial, tanto financiero, después de la caída de la Unión Soviética, como lo que está sucediendo en Medio Oriente y en el corazón de Europa? Yo creo que un punto importante es que lo que está sucediendo ahora demuestra que en realidad la carrera armamentística no estaba realmente basada tanto en ideologías como durante la Guerra Fría, sino que hoy vemos una Rusia que en cierto sentido es una Rusia capitalista y en un sentido más amplio inclusive es más capitalista de lo que es, por ejemplo, el capitalismo germano o el capitalismo alemán, ¿no? Que es un capitalismo que tiene un sentido social más amplio de la forma en que se reestructuró la Unión Soviética, Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y creo que es importante porque por todo lo que se vivió en la Guerra Fría, pensando que eran en realidad dos formas diferentes y opuestas de organizar a las sociedades, hoy vemos que Occidente empuja a Rusia, yo diría que empuja hacia una nueva situación, yo diría ya de guerra no tan fría, por varios motivos. Pero lo increíble es que parece ser, y nos está demostrando la situación actual, de que las ideologías no eran tan importantes a la hora de generar estos conflictos bélicos y estas competencias por dominación en la economía mundial. Un punto importante es Siria y lo que está sucediendo en Europa. Nosotros vemos que Rusia apoyó al gobierno actual, al régimen de Siria, junto con China y con Irán, mientras que las otras potencias, especialmente el eje anglosajón con Arabia Saudita, están apoyando a los rebeldes islamistas. Y lo que vemos ahora, increíblemente, es que esto, lo que sucede es una llegada de este nuevo tipo de terrorismo hacia Europa Occidental y eventualmente a otros países, especialmente los países que se pliegan. Y esto se da en un contexto donde Rusia es un país capitalista más. Tiene toda una estructura económica que responde a todos los sistemas actuales donde predomina Occidente y además tiene, creo yo, lo más importante, es el país más extenso del planeta con gigantescos recursos especialmente energéticos que movilizan toda la estructura productiva de los principales aliados del eje de la OTAN, que es Europa Occidental. Y además está cerca de todos los espacios y los cónclaves que pueden llevar toda la energía que no vaya directamente a Rusia, sino de sus aliados. Entonces, creo que estamos nuevamente en el resurgimiento de otros enfrentamientos y las excusas van a ser diferentes. Los motivos parece ser que siempre son económicos, que son guerras que van en un sentido imperial, en el sentido que es una disputa por el territorio y por la economía, y nos está demostrando ahora la situación en Oriente Medio y en Rusia y en el reordenamiento global, que estos son enfrentamientos no solo ideológicos, sino financieros y de recursos naturales. Creo que es difícil que Rusia hoy pueda soportar una nueva carrera armamentista como la que vivió durante prácticamente todo el siglo XX, empujada por los Estados Unidos y por la defensa de su integridad territorial. Lo vemos hoy con Ucrania, ¿no?, que se empieza a desmembrar, y alguna reticencia de Rusia hasta último momento efectivamente actuar sobre el terreno, pero creo que también Rusia estará ganando tiempo porque los que tienen la espalda financiera para ayudarlos en esto es China, que no tiene el poderío militar ruso, pero tiene el poderío económico, tiene casi toda la deuda norteamericana. Entonces creo que también es una carrera de reloj contra tiempo en donde Rusia se acerca a China preparándose para lo que sabe que no va a poder mantener esa carrera armamentística, pero también yo creo que desde otro punto de vista humanista, la carrera armamentista no tiene mucho sentido porque ya tenemos capacidad de destrucción del planeta de 170 veces, o sea, eso es una carrera que simplemente son por los pequeños segundos, por la cantidad, por la facilidad de retaliación ante eventuales escenarios,
Pero efectivamente creo que sí, que Rusia sabe que no va a volver a soportar otra carrera armamentista sola sin otros aliados, y eso es lo que está buscando. Bueno, Nicolás se nos adelanta un poco a lo que estábamos hablando. Ella está hablando un poco del presente. Antes de llegar a ese punto me gustaría, porque nos está quedando un bache, ¿qué es lo que pasa entre la caída que ya vimos y todo este proceso de privatizaciones y el surgimiento de Putin? ¿Cómo Putin consigue revertir este proceso? Básicamente son una serie de buenas decisiones. Más allá de que no todo el mundo las ve así, son buenas decisiones para Rusia y aparte una apelación fundamental al sentido patriótico y nacional de los rusos. Los rusos son un pueblo capaz de seguir a un líder fuerte al costo que tenga. ¿Por qué inicia esta guerra interna contra estos oligarcas, como se los conocía en Rusia? Porque en realidad es una expresión de deseo del pueblo. Pues la gente no es que no percibió este problema ni que no le dio importancia. Esto es una herida abierta en Rusia, es una herida abierta del pueblo ruso. Y lo que pasa es que Vladimir Putin identifica claramente el sentimiento del pueblo ruso y ataca las fuentes del dolor. Reformula el Estado, o sea, le vuelve a dar vigencia a una intervención estatal de regulación y control y al mismo tiempo integra las regiones, produce un desarrollo industrial y vuelve a rearmar la norma de consumo, vuelve a haber valor en la mercancía y el pueblo empieza a sentir satisfacción. Sobre todo trabaja con la desocupación, con los más pobres, hace toda una tarea social. En esa tarea integra el aspecto religioso, le da un rol nuevamente a la religión ortodoxa rusa. Esto le permite reubicarse frente a los conflictos nacionales internos, como lo de los Urales, de los ex países de la órbita soviética, de la órbita musulmana. Hoy día eso vuelve a tener mucha vigencia y al mismo tiempo retoma el rol de Rusia en los países emergentes, llamados emergentes. Entonces genera los BRICS. No nos olvidemos que los BRICS fue primero una idea de seguridad y defensa entre Rusia, China y la India, y después se incorporó Brasil, se incorporó África del Sur y arma un espacio euroasiático distinto al de la Unión Europea, al del sistema defensivo de la NATO y al de Estados Unidos. Esto reformula también el equilibrio de fuerzas, no solamente empresarial, sino también de economía en general. Vuelvo sobre el tema de la moneda, el dólar, el euro y estas monedas de los países emergentes, el rol del oro, el rol del petróleo, y ahí la parte económica se mezcla con la parte de geopolítica militar. Y entonces la disputa con el mundo occidental ya no es solamente militar en el sentido estricto del término, aunque en el último periodo esa guerra fría o paz caliente que aparecía entre los BRICS en el debate internacional cada vez se está transformando en guerras calientes parciales que nunca terminan. Ahora, la verdad me encantó el aporte de Nicolás y creo que ustedes coinciden conmigo. Hay un tema que me quedó picando, por decirlo de alguna manera, cuando él habla de una disputa económica, ¿no? ¿Quiénes están atrás de esta disputa económica? Quisiera saber la opinión de los dos. Empezamos por Leonardo. Yo creo que sin duda Occidente tiene una clara pretensión de manejar el orden mundial y manejar básicamente todo el mundo. Ergo, no resiste la sola idea de que alguien no acepte sus mandatos. Entonces, claramente reacciona frente a al resurgimiento de una Rusia fuerte. Lo mismo pasa con Europa. Europa pretende dictarle a Rusia las condiciones de trabajo, de cómo comportarse en lo que es la defensa de su territorio, y empiezan a acercarlo junto con el NATO, con la OTAN, para lograr, digamos, ponerle límites. Y eso son cosas que Rusia... Es un poco lo que plantea Mijailov.
en algunos aspectos, que Occidente, a diferencia de lo que pudo hacer los países eslavos con Rusia a la cabeza, o China, que son junto con la India las 3 civilizaciones que lo ubica, llega para destruir lo que existe e imponer su nueva visión del mundo. E imponer, inclusive, cambiando los hechos históricos. Digamos, es muy raro que alguien recuerde que Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas. Antes de que sigamos la charla, los vamos a llevar con Damián Jakubowicz, que es especialista en geoestrategia y defensa y nos hace un aporte muy interesante. Así que, Marcelo, la cámara es toda tuya. Bueno, Damián, en estos días derribaron un avión, un bombardero, un Sukhoi 24, sobre la frontera sirio-turca. Me gustaría que me cuentes un poco los antecedentes en la región. ¿Cómo viene la política regional de Rusia? ¿Por qué se involucra? ¿Quién es quién en eso? ¿Y cómo son las alianzas? Mira, Rusia es uno de los pocos países en el mundo, tal vez el único país así fuerte que tiene la capacidad de poder dialogar relativamente en buenos términos con absolutamente todos los actores de la región de Medio Oriente. Es una herencia de la época soviética. Sí, porque, y antes también, porque hay una ventaja que tiene Rusia respecto a las otras potencias, llámese China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que no tiene dependencia energética. Entonces, Rusia, a diferencia de las otras potencias, no depende energéticamente de las monarquías del Golfo, que son claramente de confesión sunita, y eso le ha permitido a Rusia tener mucho mayor cintura diplomática que el resto de las potencias. Hoy en día está habiendo un cambio de paradigma con Estados Unidos, que poco a poco está logrando una autonomía energética, pero históricamente Rusia siempre se ha destacado por ese tema. Para darte un ejemplo de la calidad y la eficacia de la diplomacia rusa, porque más allá de tener esta independencia energética, Rusia, vuelvo a repetir, es uno de los pocos países grandes, que juegan las grandes ligas en el mundo, que puede decir a sus allegados que tiene buenas relaciones con Israel, ¿sí?, y con Palestina y con Irán. Es un tema difícil de entender, porque con Israel en algún momento parece que llegan al punto de la ruptura por las alianzas que tiene Rusia, y por otro lado en algún momento también te encontrás con que las relaciones son aceitadas. ¿Cómo se entiende? Sí, eso? mira, yo creo que hay algo que no escapó a todos los observadores internacionales. En marzo del 2014 se junta la ONU, ¿sí?, para sancionar a Rusia porque se había anexado, según el punto de vista, Crimea. Entonces, uno supone que Israel, que es, y con razón, todos lo adjudican como un aliado estadounidense, iba a estar ahí firme, levantando la mano, diciendo yo sanciono, apoyo la sanción. De hecho, se habló que en el Euromaidán había israelíes trabajando. Exactamente. Y, magia de la diplomacia rusa, ese día el representante israelí brilló por su ausencia. Hay una cosa en las relaciones israelo-rusas que son muy importantes, que justamente nuestros invitados lo hablaban en el programa, el tema de la inmigración. Cuando cae la Unión Soviética, mucha gente de Rusia se va para Israel. Hoy en día, la comunidad rusa, ¿sí?, los rusófonos en Israel, son casi 1 millón. De 8 millones que tiene Israel, casi hay más de 1 millón que son israelíes. Y una quinta parte, ¿sí?, de la población israelí es de origen ex-soviético. Por eso los vínculos humanos son muy fuertes. Entonces, primero ahí. Después, por el otro lado, ya sabemos las relaciones excelentes que tiene Rusia e Irán, que le ha permitido el aporte de Rusia para que Irán sea aceptado nuevamente en la geopolítica del mundo oficialmente, ha sido muy importante, pero tampoco la gente sabe que Rusia tiene excelentes relaciones con Palestina. Desde que fue elegido el presidente Mahmoud Abbas en 2005, 10 veces el presidente visitó la capital de Rusia, Moscú. Por un lado. Después tenemos lo que vos decías, las relaciones entre Turquía e Israel. Muy importantes. Hay factores positivos que hacen que, como vos bien lo dijiste, las relaciones internacionales siempre son complejas. Tenés cosas por un lado que te acercan y tenés cosas por el otro que te alejan. Ahora, la economía y las relaciones comerciales entre Turquía
y Rusia pasan por uno de los mejores momentos de la historia. Por el otro lado, una cosa que los aleja es el tema sirio. Todos sabemos que Rusia apoya el régimen de Bashar al-Assad y Turquía lo combate. Rusia bombardea de alguna manera los rebeldes que Turquía financia. De ahí que, como vos decías, el tema de haber bajado por parte de Turquía el avión ruso va a traer conflictos. Lo primero que salió a decir el gobierno de Turquía, bueno, que había sido un malentendido, porque efectivamente hay mucho dinero en juego. Entonces, como decíamos, para sintetizar, la diplomacia rusa realmente es un manual de los buen diplomatas. A ver cómo se maneja Rusia en Medio Oriente le permite tener una cintura que puede hablar con todos los actores, ¿sí? Incluido Arabia Saudita, histórico aliado de Estados Unidos. Por eso Rusia se ha transformado en un actor fundamental para la paz en Medio Oriente. Bueno, gracias, Damián. Realmente impecable como siempre tu columna, así que Leonardo, quisiera arrancar con vos a pedir tu opinión, tu parecer sobre la exposición que hicieron recién. Me parece brillante. Pocas veces escuché tanta claridad en el tema. Realmente la situación es tal como lo comentaron. El planteo de Rusia estratégicamente en lo político es tal que el derribo del avión fue un hecho que se vivió con mucho dolor. Claro. El presidente Putin lo definió como una puñalada en la espalda. Claro. No, afortunadamente, el ministro Lavrov dijo que Rusia no va a entrar en conflicto bélico con Turquía. Y esperemos que esto se pueda resolver. Sin duda va a haber sanciones económicas. Turquía es uno de los destinos preferidos para vacacionar de los rusos, sí, lo cual también va a ocasionar grandes pérdidas, no desde el volumen en números, sino desde el gesto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y supongo que sin duda esto también traerá una serie de sanciones económicas aparejadas. Son 2 aviones en 40 días, uno en Turquía, el avión que sufrió el atentado del 31 en Egipto, son 2 destinos a los cuales los rusos viajaban muchísimo. Sin duda esto es un problema grave y obviamente no se va a dejar pasar con facilidad. Sí, no va a pasar desapercibido. Realmente cuando supe que se había salvado el segundo piloto, la verdad uno siente como un alivio, ¿no? Fue una alegría para todo el mundo. Uno que lo acompaña tan de cerca y en este gran juego de ajedrez que es el ámbito internacional hoy, estas jugadas a veces realmente te desconciertan. Sí, las pérdidas son personas. Exacto, eso yo creo que es fundamental. Mario, antes de ir al corte, su opinión. Sí, el Medio Oriente es un pantano, sí, y todo el que pisa ahí pisa en una arena movediza. Entonces, lo que padecen alianzas estratégicas a largo plazo se desarman muy rápidamente porque ocurren estas provocaciones, estos elementos aleatorios o accidentales, que son los atentados, que son la manera en que se está por resolver algo, como fue el tema migratorio con los países de Europa, y al mismo tiempo se produce lo de París. Se está por resolver algo, digo, en la relación entre Turquía y Rusia y Israel, y al mismo tiempo se desarticula rápidamente con 2 atentados. Y sobre todo lo que cambia es el imaginario de la población. Mario, voy a tener que interrumpirlo porque tenemos que ir a un pequeño corte, pero en el próximo bloque volveremos con Damián y con Marcelo en el piso y vemos la segunda parte del informe y seguimos charlando sobre esto que realmente va poniendo minuto a minuto cada vez más interesante. Así que no se vaya. En un minutito nomás ya volvemos.